Pues buenos días, gracias por estar aquí. Vamos a empezar, gracias a los que se conectaron. El día de hoy comenzamos con la sesión de dermatología del mes de noviembre ya, del Hospital Ángeles del Pedregal. Antes de comenzar y presentarles a la ponente, quiero comentarles algunos avisos parroquiales. Les recordamos que, bueno, pues el año que entra viene el evento anual. Este, Todavía hay por ahí alguna cabinita en el crucero. Si les interesa, aparten su cabina para que todavía tengan el precio ajustado, el precio mencionado. Les recuerdo que el próximo año ya tenemos las cuotas que se van a dar para ingresar a la sociedad, que puedan volverse a inscribir, bueno, volverse a registrar, y quien pague en enero, febrero y diciembre, hay un descuento, pues de 1,000 pesos, bastante bueno, y además tienen derecho a un boleto extra para la fiesta de octubre del Día del Médico. Pues bueno, pues eso también es bueno. ¿Qué otro anuncio? Pues creo que eso. Bueno, viene el torneo de golf, a quien le guste el golf, y el torneo de pádel y de tenis también. Este, y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tratamiento nuevo para manchas blancas en vitiligo. Y tenemos a la doctora Adalid, Adalid Morales, Adelid Jacqueline Morales, Morales Miranda, casi mi prima, ¿no? Entonces, bueno, pues la dejo con ustedes y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Justo estaba comentando que estuve hace un tiempecito y pues ahora nos toca nuevamente. Gracias al laboratorio por la invitación. Yo soy egresada de la Escuela Médico-Militar, hice la especialidad ahí mismo en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y posteriormente me he especializado un poquito más en el manejo de las enfermedades del cuero cabelludo. Pero hoy vamos a hablar de un problema diferente y vamos a hablar de un problema que durante mucho tiempo a mí incluso me ha generado como cierta, ¿qué les digo? Como cierta ajá, conflicto, exactamente. Y es que realmente, como ustedes saben, el vitiligo es una enfermedad que puede ser demasiado frustrante tanto para el paciente como para nosotros, ¿no? El paciente tiene muchas necesidades emocionales, está muy preocupado y generalmente toda esa carga emocional, por supuesto, espera que nosotros podamos ayudarle. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la definición, la fisiopatogenia, sobre los tratamientos actuales que hay con respecto al vitiligo y vamos a hacer un pequeño análisis sobre lo que vamos a hablar hoy, que es la patente de Repigma 12. Como ustedes saben, pues el vitiligo se considera una enfermedad o una condición crónica, un trastorno que va a ser caracterizado por manchas acrómicas que pueden ser localizadas, segmentadas o generalizadas y que en un inicio se consideraba que era un padecimiento de origen autoinmune, aunque en realidad, como vamos a ver más adelante, hay otras cosas que están influyendo. La prevalencia a nivel mundial va del 0,5 al 2%, aunque se ha descrito que hay algunos países donde esta prevalencia puede ser mayor. Por ejemplo, en India se ha descrito que la prevalencia del vitiligo va del 8,8% y en México del 2,6 al 4%. Hay que tener en cuenta que esto puede ser debido a los fototipos que tenemos, que son más altos, los fototipos 4 en adelante. Sabemos que afecta a personas de cualquier edad, pero hasta el 50% de los pacientes inician en la infancia y pues no hay una diferencia por etnia, género y decíamos, no tanto por el fototipo, pero bueno, si yo soy una persona de tez clara, probablemente sea menos probable que el vitiligo sea visible. Si yo tengo colorcito en la piel, pues las manchas van a ser aún más visibles. Entonces decíamos, no se sabe exactamente qué es lo que está pasando, no hay diferencia, pero sí se ve que puede haber alguna predisposición de acuerdo al grupo o de acuerdo a donde estemos viviendo. Con respecto a la fisiopatogenia, se ha descrito mucho que puede haber una lesión inicial, un trastorno, una irritación, una lesión directamente, una herida a la piel, que eso puede generar una reacción de estrés oxidativo, liberación de radicales libres, y eso a su vez puede desatar una respuesta inflamatoria mediada principalmente por inflamosomas, específicamente por caspasa, interleucina 1 e interleucina 18. A su vez, eso va a activar la respuesta TH2, activando los macrófagos y de ahí
a activar a los linfocitos, llevando a una muerte celular de esos melanocitos. Pero conforme vamos a ver, no necesariamente es eso, sino hay una nueva teoría que dice que más bien puede haber una pérdida de adhesión de los melanocitos a la capa basal y que esa pérdida de adhesión hace que los melanocitos se exfolien, se vayan perdiendo y eso es lo que provoque la aparición de las manchas blancas. Esta pérdida de adhesión de los melanocitos va a ser mediada por la unión o por la, sí, de una proteína que se acaba, bueno, que tiene un tiempo que se descubrió y que va a afectar esas uniones a nivel de las integrinas. Entonces decíamos, específicamente los enfermos de vitiligo van a sufrir de un componente psicológico bastante importante. Hace un poquito yo tenía una paciente que me decía, tiene manchas en las manos principalmente, y me dice, es que yo veo en la calle cómo me ven, ¿no? O sea, cómo estoy hablando y me ven, ya hasta subo y bajo las manos y veo las miradas cómo van y vienen donde pongo las manos y eso por supuesto que le genera mucho conflicto. Entonces, desde estigmatización, menor número de oportunidades laborales, menor número de oportunidades profesionales, altos índices de ansiedad, de depresión, hace que nosotros tengamos que considerar que el vitiligo definitivamente no es solo una enfermedad de la piel, no es solo una enfermedad que representa un problema estético, es en realidad un problema que decíamos genera un reto para nosotros como dermatólogos. Con respecto al tratamiento actual, sabemos que se puede dividir de acuerdo a la fase en la que encontremos el tratamiento. Al paciente podríamos dividirlo en una fase aguda o una fase inflamatoria en las primeras etapas. Posteriormente viene una etapa de estabilización y después tenemos una fase donde ya en teoría el vitíligo está estable, no está avanzando, pero sí puede haber aparición de lesiones en otro lado o incluso si ya hubo alguna respuesta con el tratamiento, pudiera haber alguna recurrencia. Entonces, en general, en las primeras etapas, considerando que hay una microinflamación y esa activación de la cascada de estrés oxidativo, podríamos utilizar principalmente antiinflamatorios, podríamos usar inhibidores de la calcineurina o podríamos usar antioxidantes. Sin embargo, en las etapas ya estables o avanzadas o tardías, pues tendríamos que usar principalmente algún otro tipo de tratamientos. Sabemos que la base del tratamiento hoy en día para el vitiligo en etapas tempranas serían los esteroides de mediana potencia, inhibidores de calcineurina, antioxidante sistémico y también podemos usar fototerapia de banda estrecha o láser excimer y siempre desde un principio tener en cuenta las técnicas de camuflaje. Sabemos que actualmente hay otras moléculas que están en estudio, por ejemplo, los inhibidores de JAK, específicamente el ruloxitinib, el baricitinib, entre otros. Y el tema con estos, pues, es siempre el hecho de que sea sistémico, el hecho del costo y el hecho de los posibles efectos adversos. Hay algunas otras sustancias como la afamelanotidina, que es una forma sintética de la hormona estimulante de los melanocitos y que puede actuar simulando esta hormona, estimulando a los melanocitos a producir eumelanina. Es un producto que no se encuentra disponible en México, pero que seguramente vamos a conocer pronto. Por ejemplo, tenemos todavía la quelina, aquellos que recordamos que utilizábamos, por ejemplo, algún soraleno. La quelina es un fotosensibilizador que también va a ayudar a estimular a los melanocitos a producir mayor cantidad de melanina. Y todos estos tratamientos tienen diferentes tasas de eficacia que a veces de verdad que parece que se quedan un poquito cortos. Insisto, todos sabemos que puede ser una entidad bastante retadora. Entonces, si nosotros consideramos que el vitiligo es originalmente un problema inflamatorio, un problema incluso autoinmune, pues vamos a encontrarnos a lo largo del tiempo con algunos casos, como el caso de este niño, Mario, que tiene diagnóstico de vitiligo desde los 16 años, tiene una cirrosis autoinmune de origen no determinado y por lo tanto recibió un trasplante de hígado a los 35 años. Él ha estado más de 30 años con tratamiento de inmunosupresión por cuestión de su trasplante y sin embargo, a pesar de todo el tratamiento inmunosupresor, pues el vitiligo sigue ahí. Entonces, es justo, no es que el vitiligo sea una enfermedad puramente inflamatoria, no es
no quiere decir que a base de inmunomoduladores o de antiinflamatorios vamos a estarlo tratando adecuadamente. Tenemos que seguir buscando alguna otra alternativa para ayudar a nuestros pacientes. Y justo lo que yo quiero transmitirles hoy es que pongamos una mirada diferente, que no nos quedemos únicamente pensando, insisto, que a base de antiinflamatorios, sino tenemos que buscar alguna otra causa. Y entonces, si se acuerdan, decíamos que estaba ahí la teoría del desprendimiento de los melanocitos de la capa basal y entonces se creó una nueva molécula dirigida a tratar esa cuestión. Decíamos que la teoría de la melanocitorragia, es decir, que los melanocitos se van a desprender de la membrana basal y se van a exfoliar igual que el resto de los queratinocitos, eso va a hacer que se demostró o se estudió viendo en algunos pacientes que no necesariamente había datos de inflamación, sino más bien una disminución de esos melanocitos a nivel de la causa basal. Entonces, ese desprendimiento de los melanocitos de la capa basal no ocurre en todas las personas, ocurre específicamente no ocurren en todas personas afectadas por el vitiligo, incluso, pero sí se ha visto que puede estar presente. Entonces decíamos, los melanocitos van a estar unidos a los queratinocitos específicamente por caderinas, pero van a estar unidos a la capa basal por proteínas como las integrinas. Cuando esta unión está funcionando adecuadamente, el melanocito permanece unido a la capa basal. Se descubrió hace aproximadamente unos 20 años la proteína mía, a la que se denominó proteína de actividad inhibitoria del melanoma. Es una proteína que permite a las células del melanoma desprenderse y hacer metástasis. Y esa misma proteína se ha identificado en pacientes con vitiligo. Entonces, las integrinas, decíamos, son una familia de proteínas que van a mediar la unión de las células a la matriz extracelular a nivel específicamente de la capa basal. Y bueno, si estas integrinas funcionan adecuadamente, el melanocito va a permanecer adherido, pero si hay expresión de esa proteína mía, el melanocito va a sufrir una desintegración de esas integrinas y se va a desprender y se va a separar de la capa basal. Y es lo que estamos viendo en esta imagen, conforme la proteína mía se va uniendo a las integrinas, lo que va a ocasionar es ese despegamiento de la capa del melanocito de la capa basal. Entonces, posteriormente se hicieron estudios para evaluar si realmente esa proteína mía tenía que ver o podía estar involucrada en la patogénesis del vitiligo. El doctor Mateo Bordiñón hizo ese estudio tomando 10 muestras de biopsias de pacientes con vitiligo y después tomó otras 10 muestras de pacientes que no tenían el problema como controles. Y la intención era detectar si había la presencia de esa proteína mía en los pacientes con vitiligo, demostrando que 9 de cada 10 muestras de los pacientes con vitiligo tenían expresión de esa proteína. Vemos nuevamente cuál es la teoría. La teoría dice que si las integrinas funcionan adecuadamente, el melanocito permanece adherido a la capa basal. Cuando hay expresión de la proteína mía, esa pérdida se va a ver y si aparte hay un evento estresante como que produzca producción de radicales libres, va a hacer que se separe el melanocito de nuestra capa basal. Posteriormente hicieron un estudio nuevamente en unos ratones. A un grupo de ratones les inyectaron únicamente solución salina en la cola y antes y después pues no hubo ningún cambio. Sin embargo, después de aplicar solución salina más proteína mía en el grupo de ratones que se estuvo haciendo la prueba, se mostró que había una despigmentación, una producción de esas manchas blancas. Vemos nuevamente el grupo de los ratones inyectados únicamente con solución salina, mostró su colita sin cambio en la pigmentación, mientras que los grupos a los que se les inyectaba la proteína mía mostraban despigmentación a nivel de la cola. Entonces, se ha visto pues que esta expresión de la proteína mía más una respuesta inflamatoria pudieran estar actuando para producir el vitiligo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos hacer si hubiera expresión de esta proteína mía, cómo podemos hacer para bloquear su acción? Y entonces, y aparte de eso, lo tenemos que poner en un vehículo tópico que sea seguro, que sea eficaz y que no tenga efectos secundarios. Para eso, y mediante tecnología bastante, ¿cómo le podemos decir? Innovadora, se desarrollaron péptidos
inhibidores de la proteína mía, específicamente el péptido denominado Repigma 12. Recordemos que los péptidos son cadenas de aminoácidos diseñados específicamente para inhibir alguna función de una proteína en especial. Estos péptidos inhibidores de la proteína pues tienen algunas ventajas que son, es un tratamiento dirigido al problema que estamos buscando, no tiene otras acciones farmacológicas, por lo cual no va a tener efectos secundarios indeseables y va específicamente dirigido a una proteína en particular. Las desventajas, pues que todo este desarrollo de tecnología no es barato, tiene un alto costo y necesitamos encontrar la combinación idónea de aminoácidos para hacer este péptido que necesitamos. Muy bien, entonces ya alguien se tomó esta tarea de diseñar un péptido que pueda bloquear la proteína mía. El péptido Repigma 12 es un péptido compuesto por 12 aminoácidos y, insisto, la función es interactuar directamente con esa proteína mía para neutralizarla sin tener ninguna otra acción farmacológica. Decíamos que cuando la integrina se une, cuando la proteína mía se une a la integrina, lo que va a ocasionar es que se desprenda ese melanocito. Y cuando nosotros usamos este péptido, lo que vamos a hacer es, lo ponen aquí como una comita, va a bloquear la unión de la proteína mía a la integrina, con lo cual va a hacer que nuestro melanocito permanezca adherido. Sabemos que no solo se trata de que nuestro melanocito permanezca adherido, necesitamos estimular nuevamente la producción, la proliferación y la migración de los melanocitos. Sabemos que los melanocitos se encuentran principalmente a nivel del bulbo piloso y a nivel del área que todavía permanezca pigmentada alrededor de la mancha. Entonces nosotros, aparte de bloquear esa proteína mía, necesitamos seguir estimulando la producción de pigmentos, seguir estimulando la migración y la proliferación de los melanocitos de la piel subyacente, por lo cual vamos a necesitar complementar nuestro tratamiento o usar algunas otras alternativas, como sería la exposición al sol, el uso de alguna terapia como el láser excimer, como el láser de banda estrecha, para seguir estimulando a la proliferación y a la producción de melanina por los melanocitos. Este es un producto que ya se ha utilizado. Hay una serie de casos en Italia donde se utilizó se me fue, Repigma 12 de manera tópica 2 veces al día para mejorar estos pacientes con vitiligo. Esta es la publicación que está descrita. Se usó el péptido Repigma 12 2 veces al día, más la recomendación que se expongan 1 hora al día o el uso de luz ultravioleta de banda amplia o de banda estrecha por lo menos 2 veces a la semana, más algún suplemento adicional. Este estudio se hizo en pacientes mayores de 18 años con vitiligo de al menos 5 años y que no fueran respondedores a 2 tratamientos tópicos previos, incluyendo esteroides o inhibidores de la calcineurina, y que no hubieran respondido tampoco a fototerapia previa. O sea, la verdad es que esos pacientes eran ya un reto. Y aquí vemos algunas fotografías del estudio de pacientes de antes y después con respecto a las manchas de vitiligo a los 4 meses, antes y después a los 5 meses, 9 meses antes y después. Esta es una mancha en el tronco, en el tórax, en la región costal izquierda. Y bueno, en particular lo que se sugiere entonces es en pacientes con vitiligo estable, aquellos que no han empeorado durante el último año, se puede usar el péptido Repigma 2 veces al día y siempre la exposición a la radiación solar. En vitíligos no estables, aquellos pacientes que hayan tenido actividad durante el último año, se sugiere dar un tratamiento complementario, se puede dar prednisona 5 miligramos, más péptido Repigma, más la exposición solar. Y en vitíligos muy inestables, con exacerbación mayor durante el último año, pues podemos dar mini pulsos de esteroide tópico. Podemos usar el péptido Repigma mañanas y noches, más esteroide tópico en la noche, más la exposición a la radiación solar. En lo particular, yo comentaba al principio de esta plática que de verdad, a mí, por ejemplo, en lo particular, no me entusiasma tratar a un paciente con vitiligo por el reto que representa, ¿no? Pero afortunadamente, en alguna ocasión tuve oportunidad de asistir a una plática donde el ponente nos manifestó, nos contagió de ese entusiasmo por ofrecerles una
una alternativa a los pacientes. Y regresé muy motivada. Espero que ustedes también tengan un poquito de ese entusiasmo para tratar a los pacientes. Empecé a probar Repigma. Esta es una paciente con unas manchas acrómicas en la cara. Lo usamos 2 veces al día por 6 meses, más 30 minutos de exposición solar. Y esas son el antes y el después de mi paciente. Decíamos que hay otras alternativas, no solo cuando llegamos un poquito tarde y los pacientes ya tienen algún tiempo, hay otras técnicas como el trasplante autólogo de melanocitos, el microinjerto, el curetaje y raspado, esta técnica que le llaman el puré papa, el injerto epidérmico de ampolla de succión y el microneedling con fluoracilo tópico. Este es otro paciente que llegó conmigo, es un paciente masculino de 63 años y llegó con esta historia de 15 años de evolución con estas manchas acrómicas en el rostro. Había recibido ya diferentes tratamientos, la terapia convencional, betametasona tópica, Avitil crema, Sodimel cápsulas, entre algunos otros, y la verdad es que él ya se había dado por vencido. No tenía como mucho entusiasmo, sin embargo, es el típico caso que lo lleva a alguien de su familia y que aparte te hace quedar mal, ¿no? Pues, la doctora es muy buena. Y yo así, ok, 15 años. Bueno, vamos a ver. Como ya traía todo este entusiasmo que les platicaba, pues dije, vamos a ofrecerle alguna opción diferente. Y lo que decidí hacer fue micropunciones con fluoracilo y láser excimer después de la micropunción, porque en la vida real, pues los pacientes a veces no pueden ir cada 2 semanas, como está descrita la técnica para la aplicación del láser, ¿no? Entonces ahí estamos poniendo fluoracilo tópico con microneedling. Después hacíamos una terapia oclusiva poniendo tacrolimus. Y después de la aplicación del microneedling, hacíamos la sesión del láser excimer en las manchas, en las manchas. Ujú. Estas son las fotos, todavía estamos evaluando este paciente. Al inicio vemos cómo tiene toda la mancha en la región peribucal. A las 8 semanas empezamos a ver las islas de pigmento y a las 12 semanas vemos cómo el paciente sigue repigmentando. Todavía no tenemos un resultado 100% satisfactorio, pero el paciente está viendo un cambio en sus manchas de 15 años de evolución. Entonces, la verdad es que esto nos motiva. Creo que eso es lo que yo quiero transmitirles el día de hoy. Muchos de estos pacientes llegan diciendo, el médico me dijo que no había tratamiento, el médico me dijo que no había curación, el médico me dijo que ya no había nada que hacer o nos quedamos con las terapias de hace muchos años. Creo que lo que debemos transmitir hoy en día es, hay algunas opciones, podemos seguir haciendo intentos por mejorar, porque definitivamente esto es un problema que a los pacientes les genera mucho conflicto. Al igual como en todas las patologías, habrá pacientes que lo asuman. Tenemos que empoderarlos, tenemos que ayudarles a ver, porque definitivamente es una patología que es sumamente frustrante, insisto, para todos, pero creo que los pacientes buscan en nosotros alternativas y es nuestra obligación estar al tanto de las alternativas que podamos saber y de hacer lo que esté dentro de nuestras manos, que no sea pues porque yo misma no estoy segura, no me siento cómoda tratando este problema, porque les digo, a mí me pasó un montón de tiempo. En donde yo estaba en la unidad de especialidades médicas había una clínica de vitiligo y a mí lo que no me gustaba es que no estuviera el dermatólogo que veía la clínica de vitiligo y que nos pusieran algún otro. Pero creo que lo que hace que nosotros tengamos esa sensación es precisamente la falta de opciones y la falta a veces de recursos, ¿no? El láser excimer sabemos que no está posible en todos los lados. A veces el microneedling, yo trabajé en una institución y ahí no había microneedling, pero bueno, o sea, nosotros tenemos oportunidad y tenemos alguna opción que hacer con nuestros pacientes. El microneedling en vitiligo, les quise compartir esta diapositiva, es un estudio que se realizó. Se sugiere que sea 1 a 1.2 milímetros de profundidad con sesiones quincenales entre 6 y 12. En monoterapia se ha visto una repigmentación del 17 al 38%, pero si lo combinamos con alguna otra alternativa podemos ver resultados hasta en un 70 o 80%. Hay quienes usan tacrolimus, hay quienes usan calcipotriol con betametasona. No solo se puede hacer con microneedling, también se puede hacer con un láser no ablativo, se podría hacer para vehiculizar ese fluoracilo. Y bueno, pues hay diferentes combinaciones que podemos hacer y lo ideal siempre sería si lo podemos complementar con sesiones de láser excimer o de terapia de banda estrecha.
Entonces, en conclusión, pues es probable que el vitiligo no sea una sola enfermedad inflamatoria. Hay otras cosas, hay otros mecanismos por los cuales estamos perdiendo la función de los melanocitos. La proteína mía es una molécula que puede tener un desarrollo importante en la patogenia de esta enfermedad y las tecnologías que bloqueen la función de esa proteína mía pueden ser una alternativa para el tratamiento del vitiligo. Sabemos que siguen siendo los tratamientos inmunomoduladores, los medicamentos inmunosupresores como parte básica de la terapia del vitiligo. Sin embargo, la combinación, como en todas nuestras entidades, la combinación de tratamientos para actuar a nivel de esos diferentes mecanismos de acción es importante y bueno, una alternativa novedosa sería este péptido repigmado C. Bueno, es importante mostrar a nuestros pacientes, insisto, que hay alternativas y nosotros estar enterados de todas estas alternativas. Pues muchas gracias.